Buenos días. Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, que fue el texto que leyó hace un momento nuestro hermano Freddy. Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. ¿Estamos allí todos? Amén. Leamos, hermanos, la bendita palabra de Dios. Dice así: Después de estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estando cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Mas decía esto para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, mas ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron los varones en número de unos 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los pescados cuanto querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir y arrebatarlo para hacerlo rey, volvió a retirarse solo al monte. Amén. Nuestro texto inicia con la expresión después de esto. Una palabra que ustedes ya han leído si han estado leyendo atentamente el Evangelio de Juan. Juan suele usar la expresión después de esto, no para decir inmediatamente después, sino un tiempo después. Luego sabemos más o menos qué tiempo después es el que está hablando, porque en el versículo 4 nos dice que se está por celebrar, ¿qué? La Pascua. Y Juan está diciendo después de esto, ¿después de qué? De los hechos ocurridos en el capítulo 5, cuando sanó al paralítico que estaba en el estanque de Betesda. ¿Y qué se celebraba por aquellos días? Decíamos que no sabíamos exactamente qué era, porque el texto dice que era una fiesta de los judíos. Pero era una fiesta que los congregaba, así que probablemente o fue la fiesta de los tabernáculos o fue la fiesta de la Pascua. Si fue la fiesta de la Pascua, después de esto significa 6 meses después. Y si fue la Pascua, es decir, de Pascua a Pascua, la expresión entonces significa 1 año después. Ahora, para entender el propósito de la narración que acabamos de leer, que es asombrosa. Hermanos, se nos narra la historia de un milagro en el que Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es un milagro asombroso, pero para entender el porqué de este milagro tan asombroso, es importante que leamos Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan 20, versículo 30 y 31. ¿Estamos allí, hermanos? Escucha lo que dice la palabra del Señor, o lee conmigo. Dice así el texto: Hizo además Jesús muchas otras señales. Recuerden que para Juan las señales son milagros. Dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, Juan está diciendo: mira, yo vi muchos milagros, pero no los escribí todos. De hecho, solo escribió 6. Este es el cuarto de los milagros que hace el Señor Jesús, que está consignado en este evangelio. Pero mira lo que dice de los que sí escribió, versículo 31.
pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan describe el milagro de la alimentación de los 5,000 para mostrar la majestad de Cristo como el bendito Mesías prometido que tiene el poder para hacer todas las cosas que quiera hacer. Él es el Mesías prometido, Él es Dios, y eso es lo que Juan quiere que entendamos nuevamente a través de esta narración. Ahora bien, antes de considerar los preciosos detalles que Juan nos dará en la narración de este milagro, yo quiero que nos ubiquemos brevemente, mis hermanos, en el contexto circunstancial en el que van a ser narrados los detalles del milagro. Esto se puede observar en el versículo 1 y versículo 2. Lean conmigo Juan 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Después de esto Jesús fue al otro lado. Ya saben después de esto cuánto tiempo pudo haber sido. Dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Lo que nos está diciendo Juan es que tiempo después de sanar al paralítico y tiempo después de su confrontación con los fariseos, de la que ampliamente hablamos del capítulo 5, ahora el Señor viaja al otro lado del mar de Galilea. Lucas capítulo 9 nos dice que el lugar al que el Señor llega, a ese otro lado, se llama Betsaida, que es un lugar que probablemente era conocido por los lectores de Asia Menor con el nombre de Tiberias. Por esa razón es que Juan hace esa referencia para que ellos geográficamente se ubiquen. Luego, en Mateo capítulo 14, se nos dice que cuando el Señor Jesús parte y los que están allí con él se dan cuenta que el Señor se está embarcando con rumbo a Betsaida, deciden salir a seguirlo bordeando todo el lago, porque el mar de Galilea realmente es un lago grande, bordeando todo el mar de Galilea, saliendo personas de ciudades y aldeas con el fin de ir a donde Jesús se encontraba reunido. Pero como veremos al final de este sermón, esto no significa que estas personas vieran a Jesús como el Salvador que los libraría de sus pecados, sino que simplemente ellos querían estar al lado de Él porque estaban impresionados por los milagros que le vieron obrar. Y ese es el contexto. Jesús pasa un lago, llega a un lugar donde hay un montecito, allí descansa y mientras tanto una multitud viene a Él. Ahora sí veamos las 4 escenas que componen la narración de este milagro. La primera escena se encuentra en el versículo 3 y se extiende hasta el versículo 6. Yo titulé a esta escena una oportunidad para crecer en la fe. Repito, una oportunidad para crecer en la fe. Versículo 3 al 6. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Desde la vista de los evangelios sinópticos, hermanos y niños, para que me entiendan, los evangelios sinópticos son Lucas, Mateo y Marcos, ¿sí? Son evangelios muy parecidos que se titulan como sinópticos. Desde el punto de vista de estos evangelios, lo que está pasando es lo siguiente. Jesús está cruzando el lago, la multitud está siguiéndolo por el borde del lago, y cuando Jesús llega a Betsaida, camina unos 2 kilómetros hacia un pequeño monte que había allí para descansar. Luego se nos dice que él llegó y literalmente se sentó en aquel lugar con sus discípulos. Esto nos sugiere el hecho de que el Señor estaba descansando.
Marcos nos sugiere el hecho de que él estaba meditando con lo que había acontecido con Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista había sido asesinado recientemente. Pero el detalle del versículo 4 sobre la Pascua nos sugiere que se estaban preparando también físicamente para el gran movimiento físico que supondría para ellos los días de la celebración de la Pascua. Ahora, hermanos, ustedes leen el texto y cuando uno llega al versículo 4 parece que ese texto fue botado allí, como que y estaba próxima la Pascua de los judíos. Pero eso es muy intencional, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué se celebraba en la Pascua? La liberación de la esclavitud de Egipto. Tengan eso ustedes en mente. En la Pascua se celebraba la esclavitud, se celebraba la liberación de la esclavitud del pueblo oprimido en Egipto. Por lo tanto, era absolutamente natural que en aquellos días predominara en la mente de estos judíos un sentimiento y un deseo de libertad. Ahora consideren que estas personas, en este momento de la historia, están sujetas al yugo opresor del Imperio Romano. Por lo tanto, es absolutamente natural suponer que por aquellos días previos a la Pascua, donde ellos celebraban la fiesta de la liberación, se hicieran esta pregunta: ¿cuándo seremos libres de la esclavitud de Roma? ¿Cuándo seremos libres de la esclavitud de Roma? Y luego el texto nos dice que Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. A mí me parece muy enternecedor y sumamente interesante lo que aquí está pasando. El Señor está en su momento de descanso y cuando ve a lo lejos ve una multitud. Ahora calculen que pueden ser más de 10,000 personas fácilmente. Más de 10,000 personas vienen a hablar con él. Pero el Señor no considera a esta multitud como un montón de impertinentes que han venido a estorbar su descanso. Y esto lo sabemos por lo que dice Mateo en el capítulo 14, versículo 14 de esta escena. Dice Mateo: y saliendo Jesús, es decir, él fue, dice que vio una gran multitud saliendo Jesús, tuvo compasión de ellos, y mira lo que dice: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él ve a la multitud, se acerca a la multitud, pregunta quiénes son los enfermos y empieza a sanarlos. Marcos nos dice que en aquel día incluso él les hablaba del reino de los cielos, les predicó y los sanó. Y en medio de ese contexto, él le dice a Felipe, lo coge a un lado y le dice: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y eran casi 10,000 personas o más. Por Lucas 9, nosotros sabemos que la pregunta no se hace en cualquier momento, sino que se hace al final del día. Esto sugiere que la multitud llegó temprano y han estado todo el día con el Señor. Noten este detalle, esto va a ser muy importante. Ellos han estado todo el día con el Señor, los discípulos y la multitud. Y ya en la tardecita, Lucas 9 nos dice que el Señor le hace la pregunta. Mateo capítulo 14 versículo 15 es más explícito con la definición. Él dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de qué comer. Bueno, el Señor no le ha preguntado nada a Felipe, pero ellos saben que la gente tiene hambre y ellos ya tienen una solución. Despache a cada uno para su casa y que mire cada quien cómo hace para suplir sus necesidades. Sin embargo, mis hermanos, el Señor tenía una solución diferente. Y es allí, cuando ellos le dicen despáchelos, que el Señor le hace la pregunta a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta, mis hermanos, desde la perspectiva humana es sumamente extraña. Lo natural es que él hubiera dicho: sí, hay que decirle a esta gente que se vaya ya. O sea, los discípulos racionalmente, desde su perspectiva humana, pensaron correctamente. Pero el Señor, mis hermanos, no puede ser medido con la vara de nuestra lógica. Él les pregunta: ¿de dónde les diremos que los alimentemos? Noten, el Señor, al hacer la pregunta, tiene múltiples propósitos, pero en primer lugar podríamos mencionar que su propósito en primera instancia era mostrar la imposibilidad que ellos tenían para alimentar a la multitud.
Luego, cuando el Señor le hace la pregunta a Felipe, es importante saber esto. Él no le está preguntando a Felipe porque necesite las ideas creativas de Felipe para resolver el problema. Él no le está preguntando a Felipe porque Felipe, que es de esa región, sepa exactamente dónde se debe comprar el pan. ¿Por qué? Porque él lo sabe todo. Él no necesitaba la ayuda de Felipe. Recuerden que Jesús es Dios. Y recuerden lo que leímos en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Que esta escena se escribió para que nosotros entendamos que Él es Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, en quien podemos tener vida eterna. Por lo tanto, Jesús sabe que Felipe no sabe. Jesús sabe que Felipe no sabe dónde ir a comprar pan y que no tiene el recurso para ir a comprarlo. Así que cuando el Señor le pregunta a Felipe por el pan, y por extensión también se lo está preguntando al resto de los discípulos, el propósito de su pregunta se revela en el versículo 6. Él le pregunta esto para probarle porque él sabía lo que había de hacer. En otras palabras, mis hermanos, el Señor planteó un dilema para sus discípulos a modo de prueba, y la prueba tenía como objetivo una cosa: fortalecer su fe. ¿Qué acabas de decir, pastor? ¿Que el Señor permitirá que sus discípulos estén puestos a prueba para que a través de la prueba se fortalezca su fe? Sí, es lo que acabo de afirmar. El Señor, mis hermanos, usa las pruebas para fortalecernos en la fe. Santiago, quiero que me acompañen a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1. ¿Estamos listos, hermanos? Escucha lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para, noten, el propósito de la prueba, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice el texto? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mira el versículo 7, el propósito de las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, el Señor permite las pruebas para fortalecer la fe de su pueblo. El Señor quería darle una oportunidad a Felipe y a los demás discípulos de ser fortalecidos en su fe. ¿Por qué? Porque recuerden que estos hombres ya habían visto al Señor Jesús hacer grandes señales que dejaban en evidencia su poder inconmensurable. Todos los milagros que Jesús había realizado apuntaban a su majestad, a su gloria, a su señorío, a su capacidad y disposición de satisfacer cualquier necesidad, y ellos habían sido testigos presenciales de esto. Así que el propósito de la pregunta de Felipe, ¿de dónde conseguiremos pan para alimentar a la multitud?, no era obtener información geográfica de las panaderías de Betsaida. El Señor no necesitaba saber eso. No necesitaba ayuda de sus discípulos, porque el Señor, siendo Dios, siempre sabe lo que debe hacer. Para Dios, hermanos, no hay plan B. Para Dios no hay plan B. Para Él todas las cosas ocurren de forma ininterrumpida ante sus ojos, según Él mismo lo estableció en su santo decreto. John Hill, comentando sobre este asunto, dijo lo siguiente: Jesús en este episodio ha decidido hacer un milagro.
Él ha decidido alimentar a la multitud que estaba con él. Él ha decidido manifestarse como Dios omnipotente y como Dios omnisciente sabe cómo debe ejecutar su plan. Pero antes de hacer lo que ha decidido hacer, también de manera asombrosa decidió poner a prueba la fe de sus apóstoles. Y esto en la práctica, mis hermanos, nos enseña mucho y nos ayuda a recordar que las pruebas que tenemos que enfrentar en nuestra cotidianidad nos han sido dadas por la mano del Señor, porque así el Señor lo estableció para nuestro beneficio. De esa manera todos deberíamos entender las pruebas por las que tenemos que pasar. De hecho, si las entendiéramos de esa manera, mis hermanos, la forma de enfrentar las circunstancias difíciles cambiaría de forma abrupta. Saber que nuestras pruebas nacen en el trono de Dios es lo que nos ayudará en los momentos difíciles, sí, aún en los más difíciles de nuestra vida, a comprender que no estamos a la deriva, sino que aún en los momentos más oscuros estamos siendo sostenidos por la mano sabia, clemente, compasiva y misericordiosa de nuestro buen Dios. Entender que las pruebas que enfrentamos no se han escapado ni se escaparán de los límites de la soberana y amorosa mano de nuestro Dios, nos ayudará a decir con Noemí que después de regresar a Belén, viniendo de los campos de Moab, cuando su esposo y sus 2 hijos habían muerto, ella que dijo, el diablo me hizo esto. No, en Ruth 1:21 ella dice, el Todopoderoso me ha afligido. Sus pruebas, ella sabía, venían del trono de Dios. Así que hermano y hermana que me escuchas, si tú pasas por una prueba, sin importar el tamaño de la prueba, debes recordar a la luz de este texto que tú estás pasando por esa prueba porque Dios lo permitió para la alabanza y gloria de su nombre y para el beneficio tuyo, aunque tú hoy no lo entiendas. Pero los discípulos no entendieron esto. Prueba de que no lo entendieron es la respuesta que ellos le darían a Jesús en el versículo 7, 8 y 9. Aquí tenemos la segunda escena del milagro. Este es de hecho el segundo punto del sermón. Yo lo titulé La poca fe de los discípulos. La poca fe de los discípulos, versículos 7, 8 y 9. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor. No, miren la respuesta de Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, algo así como que pellizcaran el pan. Felipe dice, ni con 200 denarios les podemos dar un pellizquito de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? La incrédula respuesta de los discípulos empieza en boca de Felipe. Él observa a la multitud. Bueno, seguro que no los ha contado a detalles, pero él dice, aquí tiene que haber mucha gente. Y saca su calculadora mental y empieza a hacer cuentas. Y él dice, no, son muchos. No podemos alimentarlos. ¿Por qué él concluye esto? Porque ha olvidado completamente que el poder de Jesús, ese que él ya había demostrado y del que él había sido testigo, sobrepasa todo cálculo humano. Por esa razón él le dice, ni con 200 denarios podríamos comprar pan para estas personas, para que cojan un pellizquito. 200 denarios, mis hermanos, es el pago equivalente a una persona que gana un salario promedio, digamos el mínimo, durante 8 meses. Eso en nuestras cuentas serían como 12 millones de pesos. Así que Felipe dice, ni con 12 millones de pesos que compremos en pan, podríamos darle un pellizquito de pan a todas estas personas. Pero recuerden, Felipe ya había visto a Jesús hacer muchos milagros. Y recuerden este en específico. Él ya había visto a Jesús hacer un milagro de multiplicación. Juan capítulo 2, ¿lo recuerdan? ¿Qué pasó en Juan capítulo 2? Él transformó el agua en vino, allí en las bodas de Cana. Pero además de esto,
Felipe tenía una expectativa sobre Jesús mesiánica, es decir, él lo identificaba como el Mesías. Y Felipe conocía esos eventos milagrosos que se narraban en el Antiguo Testamento, donde Dios de forma asombrosa dio provisión de comida para el pueblo que estaba en el desierto. Por ejemplo, el maná que caía del cielo. Pero y a pesar de todas estas cosas, Felipe decidió basarse en su lógica carnal y hacer cuentas y finalmente menospreciar el poder divino de Jesús. Y esto es evidente si consideramos que cuando el Señor, recuerden la hora, cuando Él le hace la pregunta a Jesús, cuando Jesús le hace la pregunta a Él, el día está por terminarse. Y recuerden, ¿qué hizo el Señor Jesús durante todo el día con la multitud? ¿Qué hizo? Hizo muchos milagros con ellos. Es decir, Felipe no solo tenía recuerdos de lo que el Señor había hecho en el pasado, sino que lo había visto durante todo el día sanar enfermos en una multitud de más de 10,000 personas. Y a pesar de todo eso, él decide no creer. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias que Felipe tenía, a él no se le ocurrió pensar siquiera por un momento que el Señor, que tenía poder para sanar enfermos y para multiplicar el vino, también tenía el poder para alimentar a la multitud hambrienta en Betsaida. El resto de los discípulos actuó igual que Felipe. Eso lo sabemos porque en Marcos capítulo 6 se nos dice que todos los discípulos le dijeron al Señor que despachara a la multitud para que buscaran dónde comer. Así que la fe del resto de los discípulos no fue superior a la fe de Felipe. Ninguno de ellos tuvo este pensamiento en sus mentes. Seguro que Jesús lo puede resolver. Ninguno pensó en esto. Luego el texto nos dice que aparece en escena otro, llamado Andrés. Y que Andrés le dice, mira, tengo acá a este muchachito. La expresión que utiliza es como de quizá un niño. Mira, tengo este niño que tiene los siguientes elementos. 5 panes de cebada, que era la comida por excelencia de las personas más pobres, y además de eso le dice 2 trozos de pescado, que lo más probable, según su contexto, es que fueran 2 pedacitos de pescado seco, que se utilizaban para ponerlo entre el pan y darle algo de sabor al pan que iban a comer. En otras palabras, él le dice, mira, este muchacho trajo la merienda. ¿Y qué es esta merienda para alimentar a esta multitud? Estos hombres fueron puestos a prueba para aumentar su fe, y al ser puestos a prueba, ellos debieron recordar las cosas que habían visto y oído del Señor, e impulsados en las evidencias que tenían, debieron confiar que Jesús de alguna manera resolvería el asunto del hambre en aquel lugar. Sin embargo, decidieron poner sus ojos en las circunstancias, y al poner sus ojos en las circunstancias, entonces optaron por soluciones terrenales, y las soluciones terrenales finalmente los llevaron a la desesperanza. Su conclusión es, no se puede alimentar a esta multitud. En otras palabras, mis hermanos, el fracaso de la prueba o el fracaso de estos discípulos al ser puestos a prueba consistió en que desestimaron el gran poder y el gran amor de Jesús. Y esto nos lleva a la tercera escena de nuestra enseñanza, versículos 10 al 13. Yo la titulé La majestuosa sencillez del milagro. Repito, la majestuosa sencillez del milagro. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Como si se tratara de una respuesta a la poca fe de los discípulos, el Señor dice, háganme un favor, díganle a la multitud
que se siente. Por Marcos sabemos que los mandó a sentar en grupos de 100 y de 50 personas. Díganles a esta multitud que se pongan cómodos. Y de manera asombrosa, pero hermanos, escuchen esto, impresionantemente simple, el Señor dice en el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban sentados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Ustedes notaron la simpleza con la que esto se dijo? Hermanos, aquí acaba de ocurrir un milagro asombroso. 5 panes caben en mi mano y los 2 trocitos de pescado en mi otra mano. Y el Señor con eso alimentó a 10,000 personas en promedio. ¿Ven lo asombrosa de la escena? Y Juan resume toda la escena a un versículo donde dice, sí, el Señor dio gracias y lo repartió. Eso fue todo. Ahora, es muy llamativo, mis hermanos, que no se nos diga cómo ocurrió. Que el evento fue majestuoso, pero que Juan de una narración tan sencilla. No nos dice cómo se multiplicaron los panes. O sea, no nos da la forma como de imaginar qué pasaba. ¿Rompía y crecía? ¿O lo pasaba y cuando ese lo pasaba ya recibía 2? No tenemos ni idea. Juan no quiere que nosotros nos preocupemos por ese detalle. Sin embargo, a lo que sí le dedica tiempo, mis hermanos, es a la imagen visual en la que ocurre el milagro. Noten que se nos dice que hay una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En Marcos se nos dice que mandó a sentarlos en grupos de 100 y de 50. Se nos dice que se sientan sobre la hierba verde del campo, que tienen al mar de fondo y que el sol está cayendo. ¿Notan la escena tan hermosa? William Hendrickson, comentando sobre este cuadro, dice algo hermoso. Él dice, podemos imaginar fácilmente a esta multitud ataviada con sus pintorescos vestidos orientales, reclinados en la hierba verde, bajo el azul del cielo, teniendo de fondo el mar de Galilea. Eran probablemente como un zafiro brillando en medio de un campo de esmeraldas. ¿Qué escena tan hermosa esta? Ahora, la ausencia de los detalles en la narración del milagro tiene que ayudarnos a entender que el propósito de Juan no es que nos asombremos con el milagro en sí mismo, sino que pongamos nuestra atención en cómo el Señor actuó de manera misericordiosa para proveer la necesidad física de la multitud que tenían en ese momento. Es decir, tenían hambre y el Señor les proveyó, tanto que incluso el texto dice que sobró comida. Eso significa que algunos cogieron más de lo que podían comer. Así que, mis hermanos, podríamos decir que este milagro tiene un carácter, o tiene el carácter de comunicar una obra transformadora, cosa que está muy en consonancia con el propósito de Cristo y su venida a la tierra, porque Él vino para transformar la naturaleza muerta de aquellos que había escogido desde antes de la creación del mundo para darles vida. Así, de manera extraordinariamente majestuosa, nuestro Rey opera en relación a la iglesia. Él proveyó abundantemente a la multitud que tenía necesidad y así Cristo abundantemente y de manera generosa manifiesta su gloria al proveernos de su gracia para darnos vida espiritual. Ahora, permítanme, hermanos, sugerir una pequeña aplicación práctica de esta porción de las Escrituras que considero es importante y no debería ser desatendida por nosotros. En el versículo 12 se nos dice que el Señor le dice a los discípulos que recojan los trozos de pan, no los desechos, sino los trozos que no se han comido, para que, literalmente dice, para que no se pierda nada. Esto nos enseña una cosa muy práctica a nosotros, mis hermanos, y es que la generosidad que recibimos del Señor
no puede servirnos de excusa para desperdiciar. Voy a repetir eso. La generosidad que recibimos del Señor no puede servirnos de excusa para desperdiciar. En otras palabras, desperdiciar los recursos que misericordiosamente el Señor nos ha dado, escúchame, es un pecado. Pero pastor, yo siempre cocino lo justito y no dejo que nada se dañe, o sea que yo no peco en ese sentido. Cuando yo hago referencia a desperdiciar, no necesariamente estoy diciendo que solo esto se refiera a que dejes dañar la comida, por ejemplo, sino que esto tiene que tener una aplicación más general. Me refiero, por ejemplo, a la mala administración de los recursos. Una mala administración de los recursos, una administración desordenada de los recursos, dista mucho del carácter de un cristiano que sabe valorar lo que el Señor le ha dado. John Hill, en torno a este asunto, dice lo siguiente: debemos agradecer a Dios por la abundancia que nos da, pero también debemos tener cuidado de que nada de todas esas cosas buenas que Dios nos ha dado se pierdan, pues estas cosas que Él nos da y que ahora no utilizamos podrían ser útiles para otras personas en otros momentos. Aquí está un principio bueno para aplicar: el heredar. Heredemos cosas buenas, hermanos, a nuestros hermanos en la fe. Esto nos lleva al cuarto y último punto de nuestro sermón. Yo lo titulé Una multitud que no entiende. Hermanos, ¿yo les dije el nombre del sermón? No. El nombre del sermón es Una tragedia que se repite. Y el cuarto título es Una multitud que no entiende. Y es por este título, mis hermanos, que digo que la tragedia se repite. Versículo 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esta multitud que ha visto este asombroso milagro, después de que ha considerado que el hombre que tienen frente a ellos es muy poderoso, se han agitado en sus ánimos y han llegado a una conclusión: que su benefactor es ese profeta que se había prometido que vendría después de Moisés y que sería más grande que Moisés. Ellos están pensando, cuando ellos dicen, este es el profeta que había de venir, ellos están pensando en las palabras de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Lo leo: profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo les mandare. El pueblo israelita había vivido con la expectativa de la llegada de ese profeta. Y esta multitud que acaba de ser alimentada por Jesús, ¿ellos qué dicen? Ese hombre tiene que ser el profeta que hemos esperado durante tantos siglos. De hecho, los israelitas vinculaban la idea del profeta con la existencia del Mesías. Para ellos, la llegada del profeta significaba o que el Mesías estaba a punto de llegar o que el profeta mismo era el Mesías. Y eso explica por qué en ese texto Juan nos dice que ellos quieren apoderarse de Jesús a la fuerza y hacerlo su nuevo rey. Es decir, ellos entendieron o ellos afirman que Jesús es el profeta rey que habría de venir. Y es bien interesante, mis hermanos, que frente a las declaraciones de esta multitud, Juan no haga ninguna aclaración. Ellos dicen, él es el profeta rey que habría de venir, y Juan no aclara nada. ¿Saben por qué no aclara nada? Porque ellos concluyeron correctamente que Jesús es el profeta rey que habría de venir. Podría decirse que hasta este punto su teología estaba bien. Pero recuerden esto: para este momento de la historia, los judíos están oprimidos
por el imperio romano. Y también recuerden que en el versículo 4, Juan dijo que estaban en vísperas de celebrar la Pascua. ¿Y qué celebraban en la Pascua? Su liberación. Así que cuando Juan dice que ellos quieren tomar a Jesús forzadamente y hacerlo rey, lo que Juan nos está diciendo es que esta multitud vio en Jesús a un Mesías sí, pero un Mesías terrenal, un Mesías político, un Mesías que estuviera dispuesto a liderarlos en una revuelta contra Roma y lograr su liberación. En otras palabras, ellos no entendieron el carácter del milagro. El carácter del milagro apuntaba a Jesús como el bendito Salvador, el Todopoderoso, como aquel que puede transformar según su poder lo determine. Y Él tiene el poder para hacer todas las cosas, pero estos hombres no querían ser transformados. Para ellos, el enemigo a vencer era Roma y no la esclavitud del pecado en la que estaban oprimidos. Estos hombres, gobernados por su entusiasmo y euforia, se prepararon para ir a Jerusalén llevando consigo a un hombre fuerte que era capaz de hacer curaciones, que era capaz de llenarles el estómago con pan y de darles seguridad a todos los que le seguían. Oh, y si este hombre se rehusaba a ir con ellos voluntariamente, estarían dispuestos a obligarlo a ir con ellos, para que una vez llegados a Jerusalén, lo coronaran como rey y así, según su criterio, sacudirse del yugo del imperio romano y entonces establecer el reino de Dios en la tierra. Eso era lo que ellos habían planeado. Qué penosa conducta la de estos hombres. Y esta conducta penosa, mis hermanos, que se describe aquí, inevitablemente nos hace pensar en cómo muchos en nuestros días piensan acerca de Jesús. En nuestros días, muchos quieren un proveedor que llene sus estómagos. No son pocos los que están dispuestos a emocionarse con la imagen de un milagrero que cure cualquier enfermedad. Pero piensan así porque no han entendido que el reino de Jesús no es de este mundo, sino que su reino es un reino celestial. Así lo declararía el mismo Señor Jesús en el capítulo 18 de este mismo evangelio, en el versículo 36, cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, según Jesús sabía que la forma de triunfar de su reino no sería derrotando por asedio al enemigo romano, sino que su reino triunfaría a través de su muerte y de su resurrección. Edmund Clooney, comentando este asunto, dijo lo siguiente: Jesús iría a Jerusalén, pero no para empuñar una lanza ni para traer juicio. Él iría a Jerusalén para recibir la lanza y llevar el juicio sobre él. Este milagro, mis hermanos, como cualquier otro milagro que encontremos en las Escrituras, tenía el propósito de que quienes lo observaban miraran a Dios y consideraran su poder para obrar de manera asombrosa su voluntad. Pero la gente de este relato vio en Jesús a un hombre poderoso, sí, pero poderoso para su beneficio, uno que encajaba según sus pretensiones sociopolíticas y militares. Los hombres de esta multitud, entonces, como muchos en nuestros días, se caracterizan por buscar a Jesús, pero un Jesús que les ayuda a lograr sus propios logros y objetivos. Sin embargo, quienes piensan así deberían recordar que para Jesús la idea de un reino terrenal y de la prosperidad material no es más que una idea satánica, mis hermanos. El Señor ya había resistido a esta idea cuando en Lucas capítulo 4, versículo 5, se nos dice que Satanás se presenta ofreciéndole todos los reinos de la tierra a Jesús, y Jesús, ¿qué le responde en el versículo 8? Vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas declaraciones, mis hermanos,
destruyen con mucha potencia la nefasta y diabólica teología de la prosperidad. Esa teología diabólica que dice que Dios quiere prosperarte en todo lo que tú quieras. Su reino no es de este mundo. El texto en el que hemos meditado en esta mañana está lleno de lo que algunos definen como la ironía evangelística. Pues se nos dice que el rey ha llegado y que el rey ha llegado para abrir las puertas de su reino para que los hombres puedan entrar. Pero la ironía es esta, que los hombres en su ceguera han intentado convertir al rey en una clase de rey que se ajuste a su imaginación. Y como consecuencia de tratar de redefinir al rey que ha venido, escúcheme, ellos perderán todo. Porque no solo no tendrán al rey que esperan tener, sino que perderán el reino que el verdadero rey les ofrece. Por eso yo digo que el título de este sermón es La tragedia se repite. Porque así, como en el caso del capítulo 5, en donde los fariseos, a pesar de las evidencias, deciden no creer, aquí nuevamente se destaca la incredulidad y la ceguera de los hombres. El milagro hecho ante sus propios ojos, mis hermanos, probaba sin duda que Él es el Mesías, el bendito Redentor que habría de redimir al hombre después de la caída en el huerto del Edén. Pero estos hombres, guiados por sus deseos carnales, mundanos y seculares, decidieron redefinir al rey prometido y lo acomodaron a sus propios gustos. Ellos querían un Salvador, sí, pero un Salvador a su medida. Un Salvador a su gusto, que encajara con sus sueños y metas. La lamentable insensatez descrita en este texto, mis hermanos, y esto es una tragedia, ha sido una característica predominante en cientos de miles de almas a lo largo de la historia, que se han caracterizado por buscar a un Jesús que sane enfermedades, a un Jesús que llene estómagos hambrientos. Sí quieren un libertador, pero terrenal, uno que satisfaga sus necesidades físicas, uno que los libre de sus opresiones presentes, un Mesías que les dé una mejor vida aquí y ahora, pero han olvidado que nuestra recompensa real espera por nosotros en el cielo con Cristo Jesús. De hecho, mis hermanos, tan evidente es la verdad que estoy expresando en estos momentos, que Jesús se niega a ir con ellos para que ellos lo hagan su rey. En Mateo capítulo 14 se nos dice que el Señor, frente a la proposición, te vamos a hacer rey, el Señor dice, un momentico, mira a los discípulos y les dice, súbasen a la barca y váyasen de aquí. Y a la multitud les dice, váyasen. Y ahí es cuando el texto, nuestro texto de Juan 6:15, dice que Él se retira al monte para estar solo. En otras palabras, Jesús, mis hermanos, no consiente los caprichos y las fantasías de los hombres. Él no vino a la tierra para satisfacer tus banalidades. Él no vino a la tierra para satisfacer mis sueños imaginarios. Esto significa que a Jesús ningún hombre podrá manipularlo o forzarlo a hacer algo que su santa voluntad no haya determinado previamente. Y esto, entre otras cosas, destruye el yo declaro y el yo decreto. Lo que el Señor ha dicho que hará, eso es lo que hará. No importa cuántas veces tú zapatees queriendo que haga otra cosa. John MacArthur, el pastor John MacArthur, comentando sobre cómo muchos quieren redefinir a Cristo en nuestros días, escribió lo siguiente: algunos evangelistas modernos, en un intento de ser buscadores amistosos, presentan a Jesús ante los incrédulos como una solución rápida a sus necesidades básicas de salud, de riqueza y de autoestima. Todos entienden eso. Ven a Jesús y vas a ser feliz, vas a ser sano, vas a ser próspero y además tu autoestima va a subir. Dice MacArthur,
presentándole en un mercadeo superficial de proveedor de todo lo que quieran los incrédulos. Concluye MacArthur, pero ese es el mensaje del Evangelio al revés. Y agrega, las personas no llegan a Cristo en esos términos. No llegan para que se restauren sus relaciones rotas. No vienen a Cristo para tener éxito en la vida. No vienen para ser ayudados a sentirse mejor consigo mismos. Las personas deben ir a Cristo en los términos que Cristo prescribió que fueran. ¿Y sabes cuáles son esos términos? Arrepentimiento y fe. Observen con atención las palabras finales del versículo 15. Volvió a retirarse al monte solo. Aquí Jesús nos enseña que Él se alejará de aquellos que lo buscan con fines egoístas. ¿Escuchaste eso? El Señor se aleja de aquellos que lo buscan con fines egoístas. Y la razón por la que se aleja de ellos es porque a ellos no les interesa quién es Él como Dios, sino qué puede darles, cómo puede satisfacer sus caprichos. Y eso explica por qué muchas personas, después de un tiempo, cuando insisten en que Dios les cumpla su requerimiento y Dios no lo hace, terminan por alejarse y decirse, no, mejor me voy para buscar otra forma de religión. Y eso es exactamente lo que pasa aquí en Juan capítulo 6, en el versículo 66, que nos dice que muchos de ellos volvieron atrás y lo abandonaron. Esa misma multitud que acá está diciendo, este es el Mesías que había de venir, el profeta, y quieren hacerlo rey, finalmente terminan por abandonarlo. Aquellos que buscan a un redentor temporal, material, político o curandero, están siendo advertidos por este texto. Y la advertencia es clara. Y es que no solo no recibirán lo que buscan, sino que verán cómo el rey se aleja de ellos. Aquellos que quieren un redentor temporal no son dignos de su presencia y por eso el Señor se aleja de ellos. Pero alguien dirá, pastor, pero usted dijo que allí en Mateo capítulo 14 también despachó a los discípulos, se alejó de ellos. O sea, se alejó de ellos porque estaba muy enojado porque los discípulos no incrementaron su fe en la prueba de fe que les hizo. No, porque estos sí son creyentes. Él se aleja de ellos para recordarles que su reino en efecto no es de este mundo y que por lo tanto ellos deben estar dispuestos a abandonar todos los honores y las riquezas que este mundo quiere ofrecerles. Si él iba a ser rey, ¿qué se esperaba de los apóstoles? Pues por lo menos un buen cargo como ministros. Pero el Señor rechaza el ser rey para decirles a ellos, esto no es lo que ustedes deben buscar. El discípulo de Cristo no busca la popularidad, no busca la fama, no busca la satisfacción propia de sentirse aceptado por todos. El mundo puede ofrecer muchas cosas, pero nosotros debemos tener el carácter ligado al carácter de Cristo para saber decirle no a los ofrecimientos del mundo. Hermanos, a lo largo de este sermón he procurado dar varias aplicaciones prácticas de la enseñanza mientras vamos avanzando. Sin embargo, permítanme en la parte final sugerir una pequeña aplicación que espero sea del consuelo para todos ustedes. Durante toda mi exposición he afirmado que la intención de la narración de Juan de este milagro es llevarnos a considerar la grandeza de Cristo como el rey que habría de venir. Sin embargo, cuando uno hace una lectura natural, detenida del texto, uno tiene que concluir, mis hermanos, que Dios es un Dios clemente y misericordioso que está dispuesto a satisfacer aún nuestras necesidades personales más básicas. Quiero repetir esto. Toda la enseñanza ha sido que esto está apuntando a Cristo como un rey glorioso, como el Mesías que había de venir, y eso no puede perderse de nuestra mente. Sin embargo, si ustedes consideran que Jesús sabía
que esta era una multitud voluble y emocionalista, y a pesar de eso, Él revela su gloria con un corazón especialmente compasivo y los alimenta. Pues hermanos, esto quiere decir para nosotros que aunque el Señor sabía que ellos le seguían por las razones incorrectas, en todo caso, el Señor atiende sus necesidades físicas como un acto de compasión. Y para nosotros, mis hermanos, en la práctica, esto es muy gratificante y de mucho consuelo, porque nos enseña, mis hermanos, que el Señor tiene una actitud compasiva en relación a nuestras necesidades personales. Hermano, hermana, si tú tienes un problema de salud, que por favor este sermón no te frene a abrir tu boca y suplicar al Señor para que obre en tu cuerpo sanándote. Si tú tienes un problema financiero, abre tu boca y suplica al Señor para que el Señor supla tu necesidad. Si tú tienes un problema en tu hogar, suplica al Señor para que te dé la sabiduría para remediar el problema en el hogar. Estas cosas per se no son malas. Lo malo es creer que Cristo es un milagrero que exclusivamente está diseñado para suplir mis necesidades. Él es el Rey, pero este Rey glorioso se complace, mis hermanos, en dispensar su gracia y suplir nuestras necesidades. Tú y yo, creyente, podríamos con especial confianza aferrarnos a estas palabras que acabo de decir, porque tú y yo, hermano, hemos sido beneficiarios de la más abundante manifestación de gracia que podamos conocer de Dios, y es el que entregó a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos de nuestra condenación. Si tú comparas el milagro del nuevo nacimiento con la alimentación de miles de personas, la alimentación de miles de personas es como nada en comparación con pasar de muerte espiritual a vida espiritual a un hombre. Y el Señor ya hizo eso por nosotros. Por lo tanto, haríamos bien en no olvidar que el Señor, que aquel que nos resucitó, que aquel que nos levantó de la muerte espiritual, también tendrá cuidado de nuestras necesidades presentes. Y a los amigos que nos acompañan en esta mañana, a ustedes también quiero animarles a que se acerquen a Cristo. Ustedes, y me refiero a ustedes como las personas que saben a plena conciencia que no han puesto su confianza en Jesús como Salvador, ustedes tienen una gran necesidad por satisfacer, pero esa necesidad no la podrán satisfacer ustedes ni en su mejor esfuerzo. Ustedes tienen la necesidad de ser reconciliados con el Dios Padre, y esto sucede solo a través del Dios Hijo. Así que ora al Dios Hijo para que te conceda el regalo del arrepentimiento y la fe, y entonces puedas acercarte con confianza al Dios eterno como un hijo se acercaría a su padre. Confía en la obra, confía en la muerte y confía en la resurrección de Cristo, y recibirás el regalo de la vida eterna. Pastor, y las demás cositas que yo quiero que me ocurran, todas ellas vendrán por añadidura. Buscad primeramente el reino de los cielos, y todo lo demás, ustedes se lo saben, os será añadido. Amén. Oremos, hermanos.